Dios te bendiga y bienvenido al día número 310 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 16 al capítulo 18 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiendo que tú seas, Señor, hablando, Señor, a cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre, Señor, cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Hechos capítulo 16, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: «Ven aquí a Macedonia y ayúdanos». Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. «Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor», dijo ella, «vengan a quedarse en mi casa». Y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos». Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas, los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. «Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos»,
les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto, y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo gritó: «¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí!». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que dijera al carcelero: «Suelta a esos hombres». Entonces el carcelero le dijo a Pablo: «Los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz». Pero Pablo respondió: «Ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad». Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Hechos capítulo 17. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y, durante 3 días de descanso seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: «Este Jesús de quien les hablo es el Mesías». Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. «Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo», gritaban, «y ahora están aquí, perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús.
La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda por que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio,
un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Hechos capítulo 18. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia, y junto con su esposa Priscila habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: «La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles». Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: «No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: «Escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabra y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos». Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquilas con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: «Si Dios quiere, regresaré». Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías.
Aleluya. Así que hemos leído Hechos capítulo 16 al capítulo 18, donde vemos que ahora Pablo está en su segundo viaje misionero junto con Silas, Timoteo y más adelante Lucas. Y vemos conversiones milagrosas, persecución, cárcel, bueno, todo lo que hemos leído, ¿verdad? Así que en el capítulo 16 vemos que Pablo y Silas viajan con Timoteo. Y luego vemos que el Espíritu Santo nos dice ahí detalladamente que les impide ir a Asia. Y Pablo tiene una visión en vez, donde un hombre en Macedonia clamaba, ven a ayudarnos. Así que ahí es donde vemos nosotros que nace esa misión en Europa. Y quiero resaltar esto, el hecho de que no todo lo que nosotros podamos considerar que sea bueno sea necesariamente a donde Dios nos esté llamando. Aunque podamos considerar, pero voy a ir a hacer la obra del Señor, o esto va a agradar al Señor, pero vemos aquí nosotros de que el Espíritu Santo le impide a Pablo ir a Asia en ese instante, sino que Dios lo direcciona a que vaya a Macedonia, a Europa. Vemos de ahí que en Filipos se encuentra con Lidia, una mujer que era vendedora de púrpura. Y el Señor convence a esta mujer. Y ella reconoce a Dios en su corazón. No tan solamente ella, pero y toda su casa. Y ellos son bautizados por Pablo. Vemos que no tan solamente ella acepta, reconoce a Dios, pero también la bautizan a ella allí. De ahí vemos nosotros esta escena donde esta joven, poseída por un demonio de adivinación, un espíritu de adivinación, durante días está detrás de Pablo y los que lo acompañaban y Silas, donde ella lo seguía gritando. Así que puedo imaginar la irritación que eso tuvo que haber sido para Pablo, un hombre de carácter, y creo que para quién no, ¿verdad? Se da la vuelta y reprende el demonio que hay en la vida de ella. Y vemos que este efecto dominó que llevó, o la consecuencia o el resultado de que él hiciera una buena obra al libertar a esa alma, libertar a esa mujer del espíritu inmundo de adivinación que la poseía a ella, el cual a eso no era grato. Ella era poseída por un demonio y estaba haciendo algo que no era algo que era que ella lo estaba haciendo, sino que estaba siendo influenciada ella por ese espíritu de adivinación que estaba sobre su vida. Y vemos nosotros que habían personas que la usaban a ella. Sus amos obtenían el beneficio de este mal que ella tenía. Pero vemos nosotros que los dueños de esta mujer, al ver que se perdió la esperanza de sus ganancias, arrestan a Pablo y a Silas y son golpeados ellos y encarcelados en el calabozo. Calabozo siendo la cárcel más profunda, fea, horrible de la cárcel. Y vemos que a medianoche Pablo y Silas, en vez de estar llorando, arrepintiéndose de ser misioneros, en vez de estar ellos pensando en dónde estaría mejor en otro lugar si no hubiera decidido hacer esto, ellos estaban orando y cantando himnos a su Dios, una viva prueba y evidencia de su fe en su vida. Y como esta es la obra del Señor y no estaban ellos haciendo esto por mérito propio, vemos que Dios interviene.
de repente, uno de esos de repente de Dios, un terremoto sacude la cárcel y las puertas milagrosamente se abren. Y las cadenas, no tan solamente que las puertas se abren, pero hasta las cadenas se sueltan. Y al instante, al ver esa escena, el carcelero dice: me tengo que quitar la vida, porque las consecuencias que le iba a venir a él de parte de sus superiores, porque se le había escapado de los criminales, no tan solamente Pablo y Silas, pero todos los que estaban ahí en la cárcel, a él lo iban a torturar. Puedo tan solamente imaginarme lo que le iba a suceder a él. Y este hombre dice: voy a quitarme la vida. Pero en ese instante, Pablo y Silas lo detienen y dicen: un momento, no te quites la vida. Aquí están todos aún. Y es tanto el alivio o es tanto la alegría que tal vez vino sobre este hombre, que entendió él que todo lo que había sucedido era Dios, era la mano de Dios interviniendo. Y dice el: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y vemos nosotros que él y toda su familia son bautizados esa misma noche. Todos ellos se convierten. Aleluya. En el capítulo 17 vemos que en Tesalónica Pablo predica en 3 ocasiones en la sinagoga. Y vemos que muchos creen, pero otros no les agrada lo que se está hablando y empiezan a provocar disturbios. Y no tan solamente esto, pero llevan y acusan diciendo: estos que han trastornado el mundo entero, también han venido aquí a predicar de una costumbre que no es algo que nosotros creemos en. Y les causan problemas ahí y a Pablo y a Silas, ¿verdad? Y luego vemos que en Berea, los bereanos son ejemplo de una iglesia madura. Dice el verso 11: escuchaban con entusiasmo y examinaban cada día las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Estos hombres eran entendidos. Esas personas en Berea eran entendidos. Aleluya. Y supieron escuchar el mensaje de Dios y comprobar, tener esa revelación de lo que estaba hablando Pablo y Silas. Luego vemos, ¿verdad?, que llegan ellos a Atenas. Y Pablo llega a esta ciudad griega y ve que la ciudad está llena de ídolos. Si conocemos la historia de los griegos, sabemos de que ellos tenían muchos ídolos. El dios Zeus, el dios de todo, el dios del mar, el dios de la prosperidad, de la fertilidad. Al igual como el resto de los otros pueblos que hemos venido leyendo a través de la Biblia, los griegos también eran muy devotas religiosamente para con sus dioses. Y vemos que Pablo ve esto y vemos que es resaltado aquí, que había mucha inclinación a ídolos. Y entre todos esos ídolos nos dice la palabra que tenían un altar al Dios no conocido. Y Pablo les dice: ese altar que ustedes tienen, ese Dios al cual ustedes adoran sin saber, el Dios desconocido, es el Dios del cual yo he venido a predicarles, a hablarles de. Él es el Dios
verdadero, que hizo el cielo y la tierra. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos, les dice en el verso 28. Y les habla de Jesús resucitado, que Jesús era el Mesías para el mundo. Pero vemos que hay algunos que aceptan esto, pero habían otros que se burlaban y rechazaban la idea o la verdad, la palabra que Pablo les predicaba en Atenas. Y en el capítulo 18 vemos, ¿verdad?, que en Corinto Pablo conoce a Priscila y Aquila. Ellos eran fabricantes de tiendas, nos dice la palabra. Así que se acoplaron muy bien con Pablo, porque él hacía lo mismo, nos dice, trabajaban juntos, y a la vez de trabajar juntos vemos que predicaban en las sinagogas también juntamente con Pablo. Y muchos se convertían, incluyendo a Crispo, el líder de la sinagoga en Corinto. Y vemos que Jesús se le aparece en una visión y le dice: no tengas miedo, habla, y no te calles, porque yo estoy contigo. Aleluya. Así que Pablo ve aquí el respaldo de Dios sobre su vida y se queda 1 año y medio enseñando allí en Corinto. De ahí vemos, ¿verdad?, que Priscila, Aquila y Apolos, Apolos es introducido aquí, que es un predicador elocuente, un muy buen predicador. Conoce las escrituras, pero solo conocía él sobre el bautismo de Juan. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque Apolos predicaba con elocuencia, creo, y lo podemos comparar en el sentido de que así como Juan el Bautista predicaba la palabra, las escrituras, porque hemos visto a través de los evangelios esta comparación entre los líderes religiosos y Jesús, que predicaba las escrituras, Juan, que predicaba las escrituras. Y aquí vemos también nosotros que Apolos predicaba también las escrituras. Habían personas fuera del círculo de los líderes religiosos, fariseos, los saduceos, los ceneos, que no utilizaban las escrituras de una forma religiosa, sino que verdaderamente ellos predicaban y vivían esta palabra, las escrituras. Así que vemos nosotros en esta ocasión que Apolos también predicaba las escrituras, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Recordémonos que el bautismo de Juan era de arrepentimiento, pero el bautismo que Jesús, después vemos nosotros que es introducido a través de la iglesia, es el bautismo de arrepentimiento y el bautismo del Espíritu Santo, y donde se reconoce que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es aquel Mesías que vino a dar su vida en redención para todos. Así que vemos aquí en esta ocasión que Priscila y Aquila lo escuchan a Apolos, así que lo toman aparte y ellos lo discipulan, le enseñan el camino de Dios con más exactitud, ahora correctamente, enseñándoles sobre Jesús siendo el Mesías. Y vemos que Apolos se convierte en un gran predicador del evangelio. Aleluya. Así que vemos que Dios guía nuestros pasos, incluso cuando Él cierra puertas a aquellos lugares que tal vez nosotros, o aquellas cosas que nosotros queramos hacer, tal como Pablo quería ir a Asia, pero Dios no le permitió. Todo es dentro de la voluntad de Dios. Y vemos que la adoración y la oración
tiene poder. Aún en aquellos momentos donde parece que todo terminó, donde ya es el fin, donde hasta aquí llegamos y hasta aquí terminó nuestra misión. Y Dios dice, no, un momento, aún no ha terminado. Hay un propósito, hay una razón por la cual te he traído hasta este punto. Y vemos que el Evangelio transforma casas completas, tal como lo vimos con Lidia, el carcelero, Crispo. Dios no tan solamente transforma vidas, Él transforma hogares, Él transforma familias, aleluya, para gloria y honra de su nombre, y expansión del reino de Dios. Y una iglesia madura, entendida, guiada por el Espíritu Santo, vemos que examina las Escrituras, aleluyas, porque en ella os parece que van a encontrar la verdad, la palabra de Dios, tal como lo vimos con los bereanos. En vez de cuestionar a Pablo, ellos examinaban aquello que él estaba predicando a la luz de la Escritura. Así como hoy en día también debemos de examinar todo lo que escuchamos, lo que se predica a la luz de la Escritura. Esto está correcto de acuerdo a lo que Dios ya estableció. Porque no podemos seguir doctrinas o dogmas humanas. No, ese no puede ser nuestro fundamento. Nuestro fundamento debe de ser lo que Dios ha dicho, lo que Dios ya estableció. No se puede cambiar ni una sola letra. Aleluya. Y creo que una de las cosas que vemos también dentro de esos capítulos es de que Dios usa a hombres y mujeres. El reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo van a arrebatar. Aleluya. Y esto es para hombres y mujeres. La salvación es para hombres y mujeres. La responsabilidad de predicar el Evangelio, de hablar la verdad, de proclamar la verdad, de vivir en la verdad, es para hombres y mujeres. Aleluya, para todos. Y quiero terminar con esto. Así como Dios habló a Pablo y le dijo, no temas, yo estoy contigo. Así Dios hoy nos dice, no temas, yo estoy contigo. Así que sigue caminando, sigue adelante, sigue caminando dentro de la voluntad de Dios, aquello a lo que Dios te está llevando a hacer, no lo que tú quieres hacer, sino a lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Dios te bendiga, te espero el día de mañana.